Esta mañana empezó como siempre. Una taza de café que mamá había calentado con la temperatura justa. Una rebanada de pan con manteca y después recogí libros y cuadernos y sosteniéndolos sobre el pecho, le di a mamá un beso y salí. Tuve que correr para no perder el tranvía que apareció en la esquina. Ocupé la ventanilla del fondo a la izquierda, la que quedaba libre. No era mi lugar favorito. A mí me gusta hacia el frente, cerca del motorman, el viejo don Nicolás, que desde hace 6 años maneja el tranvía de las 6:30 que me lleva a la escuela normal. Los pasajeros eran los de siempre, caras que se habían vuelto familiares de verlas diariamente. Cuando nos acercábamos al centro, sentí que algo era diferente esta mañana. Había mucha más gente de la acostumbrada recorriendo las calles. En la Plaza Uruguaya, estudiantes del Colegio Nacional portaban banderas y pancartas. Soy muy sensata y cumplo a rajatabla las órdenes de mamá, de casa al colegio y del colegio a casa. Pero hoy, una fuerza extraña me levantó del asiento y me empujó a que me bajara en la esquina de México. Al rato, yo también tenía una bandera en la mano y casi sin darme cuenta, sumé mi voz a los gritos de los estudiantes. ¡Defensa para el Chaco! ¡Al Palacio! ¡Defensa para el Chaco! ¡Al Palacio! Éramos muchos, cientos, miles. Cuando alcanzábamos la esquina del palacio, vi cómo surgían de las otras calles otras columnas de jóvenes. En todas las manos la misma bandera, en todas las gargantas el mismo grito. ¡Defensa para el Chaco! ¡Al Palacio! Alguien gritó, ¡que salga el presidente! Y corrimos hacia los jardines. Una compañera subió las escaleras del palacio, llevando la bandera en la mano. Me hizo acordar a un cuadro que vi alguna vez en un libro francés. De pronto resonaron en la plaza varios estampidos. Algunas palomas posadas en los balaustres de las casas vecinas volaron asustadas. Cerca de mí cayó un jovencito, llevándose la mano al pecho. En los corredores del palacio, un hombre, creo que era el presidente, gritaba desaforado: ¡paren esos tiros, carajo! ¡Carajo! Perdonen, lo dijo él, no yo. Un largo silencio. Una luz que me llamaba. Y después me encontré aquí con mi bandera y esta mancha roja